con que la temporada ya está prácticamente finiquitada y los jugadores del Barça se han ido a PortAventura a pasárselo bien y a celebrar sus éxitos, vamos a ir con algunas de las noticias del día que nos situarán en contexto y que comentaré y les daré mis impresiones. Ya saben ustedes que el Tottenham Hotspur se alzó con la Europa League. Nada que comentar, solo que el Manchester United ha tocado fondo, si no es que lo había tocado ya hace tiempo. Así que el duelo entre británicos se resolvió hacia los londinenses. Pero pasamos a lo que más nos interesa. Y es oficial que Flick ha renovado hasta el 2027. En un acto en las oficinas del club, el técnico alemán y el presidente Joan Laporta estamparon sus firmas en un nuevo contrato que se ha alargado una temporada más. Evidentemente, los 3 títulos han sido básicos y decisivos para la ampliación del contrato, pues el club cree que Flick ha dotado al Barça del fútbol de una nueva manera de hacer y dirigir el equipo y ha sacado rédito a la juventud y a la cantera. Mi impresión es que Flick tiene algo imprescindible y muy necesario en un entrenador, que son las espaldas cubiertas de años y años en la élite, ya sea como jugador, técnico ayudante o primer entrenador, y una capacidad y estabilidad que le dan los años en este deporte, en el que ha tocado muchas teclas. Pero para mí es importante esa responsabilidad unida a la experiencia que le da una estabilidad emocional para dirigir a un grupo de jóvenes y veteranos y hacerse respetar. Y aquí está la base de la relación entre Flick y los jugadores. Le respetan y valoran, y han aceptado su sistema de juego al 100%, aplicándolo con esfuerzo y atención. Una de las dificultades que acostumbra a tener un entrenador es que los jugadores no le compren su sistema, y más que su sistema, que no le compren sus planteamientos en el campo. Pero los chicos han ido por todas con la idea de su entrenador, lo que ha facilitado la comunión entre ambos. En muchos casos, los mismos jugadores hacen una especie de boicot, porque ven que lo que se les exige no concuerda con lo que ellos mismos ven en el terreno de juego. Y muchas veces no es un boicot manifiesto o evidente, sino simplemente que hay una distancia entre lo que dice el míster y lo que se encuentran en el campo y las soluciones que ha de dar o que han de dar a lo largo del partido. Y cuando esto sucede, la distancia entre jugador y entrenador se agranda y provoca rupturas y disensiones. Una de las virtudes de Pep Guardiola al frente de aquel Barça campeón del 2009 y sucesivos fue que lo que decía que pasaría en el terreno de juego sucedía, y los jugadores se daban cuenta que esa concatenación de conceptos cumplidos era real, que no eran palabras al viento, sino que era verdad. Y cuando advierten eso de su entrenador, la confianza aumenta y obedecen, y ponen en práctica sobre el verde sus instrucciones con mayor aplicación. Y eso lo ha tenido Hansi Flick con sus jugadores. Les vendió una idea que de entrada la empezaron a poner en práctica, y cuando se dieron cuenta que funcionaba, aumentó la sintonía entre jugadores y entrenador. Pero hay una cosa a tener en cuenta y que hay que destacarlo en este idilio entre banquillo y campo. No sé si recuerdan que cuando empezó la temporada 24-25, en julio y agosto del pasado año, Flick tenía una plantilla en cuadro, es decir, disponía de pocos titulares efectivos, por lo que tuvo que tirar de jóvenes del Barça B como Casado, Marc Bernal, Pau Víctor, y jóvenes de la primera plantilla como Fermín, Gavi, Lamine Yamal o Kubarsik. Realmente aquellos jóvenes fueron los primeros que aplicaron su sistema de juego y sus primeras tácticas. Y funcionó especialmente porque los jóvenes se lo creyeron desde el primer momento y porque si en los años de encima de los veteranos su disposición era más elevada o más receptiva. Flick se ganó el derecho de que creyeran en él en una pretemporada plagada de jóvenes que luchaban por estar en el primer equipo. Así que se juntaron el hambre con las ganas de comer, y los más veteranos participaron también del proyecto sucesivamente. Pero aquellos jóvenes con quienes empezó ganando partidos fueron los que aplicaron por primera vez su sistema yendo a por todas con él. Y cuando esto empieza a funcionar, todos los demás van a muerte con el entrenador. Supongo que entienden el valor y la trascendencia de los jóvenes en el proyecto de Flick al principio de la temporada. Fue fundamental para lo que vino después. Claro está que sus conocimientos fueron vitales para el equipo. Su transformación táctica con la presión alta obligada, el fuera de juego, la recuperación del balón y la mirada directa a puerta fueron las bases del equipo. Ahora bien, Xavi también hablaba de presión alta de los delanteros,
y muchas veces lo oí quejarse que no habían hecho la presión y que no estaban haciendo los movimientos correctos allá adelante. Xavi también quería aplicar la presión alta, pero no se salió con la suya. No creo que me equivoque mucho en lo que les voy a decir, pero estoy seguro de que al principio de la temporada Flick les dijo a sus jugadores que si no presionaban alto, constante y persistentemente, no entrarían en el equipo titular. Les puedo decir que con total seguridad comunicó esta directriz al equipo, y no estuve en aquellos entrenamientos. Y estoy seguro porque no convences tan fácilmente de ello a alguien si no ha sido tajante y categórico. Tanto es así que cuando en algún partido Lamine Yamal no presionaba adelante, lo cambió directamente. Eso fue en 2 jornadas, que le aplicó un correctivo al de Rocafonda. ¿Lo recuerdan? Por lo tanto, estoy seguro de que envió este mensaje a sus jugadores y ellos aceptaron la consigna. La pócima de Flick que ha llevado el éxito al equipo tiene varios ingredientes. El ingrediente de la disciplina. Se acabó aquello de pagar por llegar tarde a un entrenamiento o a una charla y después celebrarlo. Bueno, celebrarlo entre comillas, claro. Celebrarlo con una comilla conjunta. Quien llegaba tarde lo pagaba con la suplencia. ¿Ven entonces por qué creo que dijo a principios de temporada que quien no asumiera la presión alta saldría del equipo? ¿Observan entonces la relación entre su autoridad y el pago por no cumplirlo? Es por estas razones que Flick ha formado un grupo que ha atendido a sus demandas, porque aplica rigurosidad hasta el final y porque al mismo tiempo es cercano a los jugadores. Es una mezcla o conjunción que ha hecho algo curioso, creer unos en otros. Los jugadores creen en su entrenador y el entrenador cree en sus jugadores, porque al final de todo, creer es lo más importante para dejarse llevar y volar hacia los objetivos, porque cuando crees en algo y en alguien y creen en ti, nace una fuerza extra que te catapulta, expande tus habilidades y te hace mejor. Para acabar, les repetiría las palabras de Joan Laporta, el presidente del Barça, después de la firma de ampliación del contrato con el entrenador. Las dijo en catalán y se las traduzco al castellano. Hansi, gracias por seguir engrandeciendo la historia del Barça, el mejor club del mundo. El barcelonismo te ama y confiamos en ti para que sigas guiando a nuestros jugadores hacia la victoria. Pues, ¿qué quieren que les diga más? Que así sea. Y perdonen las molestias de mi voz ronca y cansada, que debido a tantas fiestas de celebración pues me ha quedado un poco perjudicada. Y lo dejamos así. Muchas gracias por su atención.